Reporte 100. Para hablar de estas reformas a la ley de adquisiciones, tengo en el teléfono a la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, Fernanda Avendaño. Le agradezco mucho que nos tome una llamada. Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, Juan Carlos. Lo que hizo la Cámara de Diputados es bueno, es malo. Esta decisión de modificar la ley de adquisiciones para traer medicinas del extranjero, ¿es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ve usted, Fernanda? Pues el contexto de por qué se está realizando esta reforma no es malo. El objetivo de adquirir medicamentos a un mejor precio, mejor calidad, y si estos están en el extranjero, es bueno. Sin embargo, lo que preocupa es que este párrafo en el artículo primero de la ley de adquisiciones crea una excepción a la ley de adquisiciones. Es decir, cuando se trata de compras de salud, y es lo que explica este párrafo, el gobierno puede decidir comprar a través de mecanismos gubernamentales internacionales, pero no aplicará ninguna de las disposiciones que está en la ley de adquisiciones. Por lo tanto, esta ambigüedad sí crea espacios de discrecionalidad en la compra de medicamentos, porque los lineamientos que le aplicarían, tanto de regulación como de transparencia, están exceptuados al no tener que entrar en la ley de adquisiciones. Ese es el problema del párrafo adicionado en la reforma de hace unos días, porque no es un problema en entrar a licitaciones públicas internacionales. Eso creo que está bien. El problema es que no se regulen, sino que se exceptúan en la ley de adquisiciones en vez de justificar que se necesitan mecanismos internacionales para adquirir mejores precios y por lo tanto podemos regularlos a través de la ley de adquisiciones. El problema es justamente ese, crea espacios de discrecionalidad al exceptuarse, y entonces no nos queda claro cuáles son los reglamentos, las leyes, los convenios que van a aplicar en los distintos mecanismos, ni tampoco sabremos cuáles son los mecanismos internacionales que van a poder acceder tanto el gobierno federal y los millones de recursos que estos medicamentos e insumos médicos van a gastarse. Sí, ahora Fernanda Avendaño, el canciller y el presidente ponen por enfrente a la Organización Mundial de la Salud y ponen por enfrente a la Organización de las Naciones Unidas. Dicen que mediante la intervención de la ONU y de la OMS es como realizarán esas compras y que de esa forma se está protegiendo la parte de transparencia en las licitaciones. ¿Es correcto poner por enfrente a la OMS y a la Organización de las Naciones Unidas? O sea, ¿el gobierno de México va a comprar a través de estas organizaciones internacionales? El problema es que esto no queda claro. El día de hoy se anunció un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas y el gobierno federal. Este convenio, que es uno de tantos mecanismos internacionales que pueden pasar, por sí solo está bien. Obviamente habrá que leer la letra chiquita del convenio y identificar cuáles son las partes involucradas y las reglas de estas partes. Sin embargo, si lo que necesitaban y lo que requerían era una licitación pública internacional para acceder a mejores precios, entonces era importante regularlos, no exceptuarlos de la ley. Porque si bien este convenio lo dieron a conocer y espero podamos leerlo con cuidado, no sabemos si el resto de las licitaciones internacionales o cuando se llevan a cabo en unos años o en unos meses estarán igual de públicas y transparentes, porque la ley no lo obliga a hacerlo, y ese es el problema. No que hayan firmado un convenio con la ONU o con la Organización Mundial de la Salud, eso creo que está bien porque va a permitir ampliar el mercado y acceder a mejores insumos y precios, pero el hecho de que la ley no lo obligue es un problema. Sí, ¿y qué se puede hacer al respecto? Es decir, para que este mecanismo sea transparente, para que este mecanismo le dé certeza a los mexicanos de que se está utilizando correctamente el recurso público. No hay de otra, ya se aprobó y tiene que quedar así porque el Senado también ya lo avaló y por ello la firma de estos convenios. Ya no hay de otra, ya se queda así y no hay para atrás. Pues sí es un problema que se haya
aprobado con los cambios que se realizaron, porque ya no necesitan la investigación. Antes en la iniciativa estaba, si no cuentan con una licitación pública nacional, si no existe una investigación de mercado o la investigación de mercado apunta que no se puede hacer una licitación nacional y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda lo aprueba, entonces se podrán buscar mecanismos internacionales. Todos esos pasos y permisos se quitaron de la ley y eso sí es preocupante porque abre, como lo mencionaba, muchos espacios de discrecionalidad. Si bien sí la ley ya se aprobó, creo que es importante que este tipo de mecanismos, como pasó hoy en la conferencia del presidente López Obrador, se mantengan con la máxima transparencia, porque estamos hablando del sector que más recursos gasta en compras públicas, el sector salud, como lo publicamos hace unos días en el INCO en un estudio de las compras de emergencia, únicamente de enero a junio representaron el 34% de todos los recursos gastados por la Administración Pública Federal. Estamos hablando de mucho dinero. Lo que necesitamos es transparencia y no opacidad ni discrecionalidad. Por lo tanto, si estos mecanismos internacionales tienen el objetivo de obtener los mejores bienes al mejor precio, necesitamos conocer cada uno de los reglamentos y mecanismos con los que serán implementados. Sí, ¿qué pasó con las empresas en México? ¿Por qué el gobierno mexicano hizo una lista negra de empresas distribuidoras de medicinas, fabricantes de medicinas, productoras de medicinas? Y esto pues provocó también escasez de estas medicinas en muchos hospitales públicos del país y sobre todo ahí observamos casos de personas con cáncer que pues han batallado para encontrar los medicamentos ante la escasez de los mismos. ¿Qué pasó entre el gobierno mexicano y las farmacéuticas mexicanas o instaladas en México? Pues yo creo que tenemos un problema de lineamientos y de falta de lineamientos y protocolos para realizar todas estas compras. Lo estamos viendo ahorita en las compras de emergencia, pero a pesar de que México tiene emergencias y desastres naturales cada año, pues esto no debería ser sorpresa para nadie. Si no contamos con lineamientos y protocolos que justamente permitan darle seguimiento a cómo se están distribuyendo todos los medicamentos, cuáles son los proveedores que pueden cumplir y proveer y distribuir hacia todo el país estos medicamentos, entonces no podemos asegurar que las necesidades de la población se están cumpliendo de la manera más eficiente. El problema es que la información es sumamente poca o prácticamente nula y no podemos asegurar qué es lo que está pasando, porque la investigación previa a la adjudicación de los contratos no se está realizando de manera adecuada, que por lo tanto tenemos estos problemas donde hay incumplimientos de contratos, los bienes y servicios no llegan a tiempo o simplemente nunca llegan, los precios son mucho más altos. Hay muchas preguntas que no podemos resolver por la falta de protocolos para compras de emergencia, pero en general para compras de salud y compras públicas de todo el gobierno todos los días. Por lo tanto, es importante que esta excepción a la ley preocupa y no es el camino que deberían estar tomando, menos en periodos de emergencia. La excepción a la ley no es un protocolo claro y no es un proceso establecido, sino es, como lo dice, podrían saltarse la ley. Por lo tanto, esto ya no puede suceder y la propuesta desde el INCO y pues creo que la propuesta desde sociedad civil y sociedad en general debe ser pues regulación y procesos claros, y si necesitan mecanismos internacionales o bien si tienen que ser licitaciones públicas nacionales, tienen que ser bajo los más altos estándares de la ley que cumplan con la regulación y con la máxima transparencia. Si no, llegamos una vez más a estos problemas donde hay desabasto y hay proveedores sin capacidad de cumplimiento. Muy bien, Fernanda Avendaño, investigadora del IMCO, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada para entender esto que aprobó el Congreso mexicano y que hoy pues se está cristalizando en convenios, en firmas de convenios con la ONU y la OMS, con esta oficina de la ONU. Muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto, estaremos en contacto. Reporte 100.